Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes este domingo, ¿verdad? Este domingo celebrando no solo su muerte, también su resurrección. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, si usted vive a los alrededores, los invitamos muy cordialmente que vengan y participen en alguno de nuestros servicios los miércoles a las 7 o el domingo el servicio general que es a las 11 de la mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria, porque es un privilegio, Padre, poder hablar tus maravillas, poder hablar esa sana doctrina que tú dejaste a los apóstoles para tu sagrada iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén, amén. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿va? Siempre nos gusta dar temas importantes, temas que nosotros podamos entender, temas que nosotros podamos estudiarlos, pero también comprenderlos, ¿va? Porque muchas veces estamos muchos años en las iglesias y no sabemos de estos temas tan sencillos como el que vamos a ver el día de hoy. Y esta predicación se llama si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿va? Porque ya leímos la lectura inicial, la cantamos, ¿va? Y muchas veces las personas la cantan en las iglesias, pero desconocen el verdadero significado de esta frase de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro de Galilea. ¿A qué se refiere esta frase, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Porque he escuchado yo muchas interpretaciones y desgraciadamente no he escuchado la correcta. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, fue una de las primeras frases que me llamó a mí la atención y me la predicaron mal y algo como que hizo cortocircuito dentro de mí, ¿verdad? Y yo dije, esto no, como que no coordina, eso como que no suena, tiene que haber algo más que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través de esta frase: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Porque sabemos que es muy popular esta frase, incluso la cantamos muchas veces, la cantamos esta mañana y nos gusta cantarla. Nos gusta decir que si tuviera fe como un grano de mostaza, eso dijo el Señor, le diríamos esta montaña. En Lucas capítulo 17, versículo 5 dice que también lo menciona nuevamente el Señor, pero ya no se refiere a una montaña, se refiere a un árbol, ¿va? Que este árbol sea arrancado y plantado en medio del mar. Y vamos a ver qué nos dice esta bonita enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted lo está viendo a través de las redes sociales, quédese con nosotros para que usted pueda interpretar correctamente qué significa si tuviese fe como un grano de mostaza. Vamos a ver nuestro versículo principal, se encuentra en el Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 15, versículo 20. Si usted nos está viendo otra vez, síganos con su Biblia, ¿va? Síganos con su teléfono, ¿va? Si no tiene una Biblia electrónica, pero quisiéramos que tuviera una versión más acertada a las Sagradas Escrituras. Aquí usamos la 1602, la purificada, porque está compatible con la King James, que es una de las Biblias más puras que hay en las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios dice así en Lucas 15:20. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías este monte: pásate de aquí allá, y ese se pasará, y nada os será imposible. ¿Verdad? El Señor Jesucristo, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a sus discípulos, Bueno, primeramente hay muchas interpretaciones acerca de esta, si tuviese fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Pero vemos que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice que la palabra profética no es de interpretación privada. Todos tenemos que tener la misma interpretación. Nada de aquí que yo creo que si tuviese fe como un grano de mostaza significa esto, y fulano de tal cree otra cosa y todo el mundo cree otra cosa. No, todos tenemos que tener, dice la Biblia, una fe unánime, ¿verdad? Dice en Efesios 4:5, la unidad de la fe, una sola fe. No tenemos, cada quien no tiene su fe. Y tú crees en lo que tú crees, él cree en lo que él cree en los santos, él cree en las vírgenes. No, dice la Biblia que tenemos que tener una sola fe, ¿verdad? En Efesios 4:6 dice un solo Dios, en
Deuteronomio, el Shema de los judíos, dice que el Señor uno es, ¿verdad? Y un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que nuestro amado Jesucristo. Entonces tenemos que tener una fe. Eso es lo más importante que tenemos que aprender en esta predicación, que no es lo que tú creas, no es lo que yo crea, sino es la fe no nos pertenece a nosotros, la fe le pertenece al mismo Dios, y lo vamos a ver a través de las Escrituras, lo vamos a comprobar a través de la palabra de Dios. Esto es lo más absurdo, esa es la interpretación más absurda. Tener fe como un grano de mostaza es tener una fe pequeñita y puede hacer grandes cosas. Eso me enseñaron a mí cuando yo empecé en los caminos de Dios. Y eso es ridículo. Eso es ridículo. Eso la Biblia no habla de eso. Que yo tengo una fe pequeñita y puede hacer grandes cosas. O sea, si yo me aferro a algo, puede hacer grandes cosas. Si yo creo que Dios me va a sanar y esa es mi fe, entonces Dios me va a sanar porque mi fe es pequeñita. Y eso es mentira, eso es absurdo, como dije antes. Jesús no se refiere a si tuviéramos fe como un grano de mostaza, se refiere al tamaño de la semilla, porque sabemos que la semilla es la más pequeñita. Entonces todo el mundo dice, pues así de pequeñita, como un grano de mostaza, así tiene que ser mi fe, para que haya grandes cosas, para que yo le diga a esta montaña que se mueva, para que yo le diga a este árbol que se arranque y se ponga en medio de la mar. Es mentira. Es mentira. Esa es una interpretación absurda y completamente mal teológicamente. Y todo el mundo cree eso. Usted le puede preguntar a 100 cristianos y 95 cristianos le responden eso. Que tener fe, una fe pequeñita para hacer grandes cosas. Y no es así. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras qué realmente dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia exactamente al respecto? Si tuviere fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Porque ¿qué les dijo a sus apóstoles? Primero no les dijo que si tuviesen fe, primero los llamó incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Porque no tenían esa plena confianza aún, ¿verdad? No tenían esa fe insertada en cada uno de ellos. Lo vamos a ver a través de las Escrituras. Vamos a leer el contexto, ¿verdad? En Lucas 17:15. ¿Cómo empezó todo esto? Porque Jesús primero en el capítulo 15 comisiona a 70 discípulos y los manda de 2 en 2 a las regiones donde él iba a predicar, porque él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y les dijo, pues ustedes no se llevan alforjín, no se llevan dinero, si alguien lo recibe esa paz se les va a regresar, el pueblo que no lo recibe ustedes se van a sacudir las sandalias, ¿verdad? Todo eso empieza en el capítulo 15. En el 17 dice, Señor, dice, llega alguien con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Alguien de la multitud, alguien que está ahí en esta muy grande compañía, y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Qué dice muy bien? No le dice, ten misericordia de mí. Esa es una de las mejores formas de pedirle a Dios, ¿sabía eso? Pedir por otros. Dice, Señor, ten misericordia de mi hijo. ¿Qué es lunático? ¿Qué quiere decir las Sagradas Escrituras lunático? La palabra original en griego. Lunático es que tenía un problema como de esquizofrenia, ¿verdad? Que tenía convulsiones, que hacía cosas que no debería hacer. Algunas de esas personas hasta les ponen un casco en la cabeza, ¿usted no sabe eso? O les dan medicina muy fuerte para que se puedan estos controlar, porque conocimos nosotros una persona allá en México que nosotros le ayudábamos de alguna u otra manera siempre que íbamos, y falleció porque un día le dio una convulsión y se pegó en una piedra y murió, ¿verdad? Dice que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí habla de dos factores muy importantes espiritualmente. Habla de dos factores espiritualmente muy importantes, fuego y agua, y tenemos que verlo, ¿verdad? Dice el 16, y le traje a tus discípulos, ¿verdad? ¿Quién le trajo a sus discípulos? El Señor le trajo a su hijo, ¿verdad? Porque su hijo estaba enfermo, estaba lunático.
O Mateo, estamos leyendo mal, Mateo 17. 17, 16, no es Lucas, ahí hacemos esa acotación, es Mateo, ¿verdad? Porque Lucas habla del grano de mostaza en el capítulo 15, es Mateo 17. Entonces dice Mateo 17, 17, y respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa. Oh generación incrédula y perversa. ¿A quién le está hablando? Al Señor que le vino a pedir ayuda. Está hablando de sus propios discípulos. Dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traédmelo acá, ¿verdad? Y dice Mateo 17, 18, ¿verdad? No es Lucas, acuérdense que es Mateo. Dice, y reprendió Jesús al demonio y salió de él, y el muchacho fue sano desde aquella hora. Mateo 17, 19 dice, entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? ¿Verdad? Porque en el capítulo 15, ¿verdad? En Lucas y en otros capítulos ya había mandado a esos 70 discípulos y les había dado potestad de sacar demonios y de sanar enfermos y todo eso, y ellos vieron que no pudieron, ¿verdad? Y Mateo 17, 20 le dice, Jesús le dijo, por vuestra incredulidad. ¿Por qué no sacaron al demonio que tenía? Por vuestra incredulidad. Porque de cierto digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada te será imposible, nada os hará imposible, ¿verdad? Y Mateo 16, 24 dice, entonces le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Mateo 17, 25, porque cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida a causa de mí la hallará. Bueno, vamos a ver que a través de esta historia que se encuentra en Mateo 17, no en Lucas, ahí cometimos un error, ¿verdad?, en la pantalla. Es muy importante lo que Jesús dice, que el que quiera hallar su vida la perderá. Yo le pregunto a usted, si usted se dice ser cristiano, usted se dice ser un hijo de Dios, ¿usted ya perdió su vida? Entonces usted no ha hallado la vida eterna. Vamos a verlo más adelante, el concepto de Jesús, ¿verdad? El que quiera ser mi discípulo, que venga en pos de mí, toma su cruz y sígame, ¿verdad? El propósito de esta enseñanza habla de dos cosas muy importantes en esta parábola. Primeramente, esta frase que dice Jesús, o este tipo de parábola que Jesús dice, porque está hablando cosas celestiales en un mundo terrenal, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, se considera como una frase, como una parábola. Él nos está diciendo dos cosas muy importantes. Nos está hablando de salvación y de cómo encontrarla. Aquí no nos está enseñando Jesús, el maestro de Galilea no te está enseñando de cómo sacar demonios. Aquí en el maestro de Galilea no te está diciendo que tú eres el grupo de VIP y vas a sacar demonios y vas a tener fe como un grano de mostaza y vas a echar afuera los demonios y bla, 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 bla. No quiere decir eso. Aquí nos está hablando él de salvación y cómo encontrarla. Le está hablando a sus propios discípulos. Cómo encontrar esa salvación, cómo encontrar esa fe, porque la fe no solo es la fe. Usted muchas veces cuando leemos fe, la leemos aparentemente en las Sagradas Escrituras y pensamos que fe es creer, no. La Biblia dice que la fe es algo que te salva. ¿Sabía eso? Cuando usted está hablando de fe, está hablando de algo que te va a salvar. No te está hablando de cualquier cosa, pero eso sí, tiene que ser la fe correcta. Porque hay fe incorrectas, lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Fe como un grano de mostaza. Me gustaría leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Es algo muy importante que debemos saber. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿qué nos dice acerca de la fe? Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 5 dice, para que vuestra fe, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de Corintios, obviamente, a la iglesia del Señor. Dice, para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría de hombres. Entonces, ¿tú puedes fundar mal tu fe? Claro que sí. Tú puedes fundar tu fe. Yo tengo la fe bautista, yo tengo la fe presbitera, yo tengo la fe que soy carismático. Puedes formar tu fe
en sabiduría de hombres. Nos dice la Biblia, más tu fe tiene que ser en el poder de Dios. ¿Y cuál es el único poder de Dios? El poder de la salvación, el poder entre la vida y la muerte. Por eso la fe es muy importante, por eso no pensamos que si tuviéramos fe fuéramos salvos. En otras palabras, como dice Jesús, dice, si tuvieses fe, fueses salvo, fueres una nueva criatura, fueras de Él, le pertenecieras a Él. Lo vamos a ver a través de esta predicación. Número 1, Jesús dice, ¿verdad? En Mateo 17, ¿verdad? Dice, por vuestra incredulidad. ¿A qué se refiere esto el Señor? Que tienes una fe incorrecta, que crees que tú tienes la fe correcta, que tú crees lo que se te da tu gana creer. Eso es lo que... Porque hoy en día mucha gente cree que dice, no, pues yo creo en Dios, yo creo en su palabra, yo creo que esto la Biblia me dice para mí, pero ¿será correcto? Quizás no, porque tienes que tener, como dijimos anteriormente, la fe correcta. Porque cualquiera puede sacar algo de contexto de la palabra de Dios y creer que es cierto. Entonces tenemos que tener la fe correcta, ¿verdad? Por vuestra incredulidad. Vamos a ver qué dice la incredulidad es tener una fe incorrecta. No, tú eres un incrédulo. No, es que tú eres un ateo, no crees en Dios, eres satanista. No. Un incrédulo también es alguien que tenga su fe errónea. ¿Sabía eso? Por ejemplo, puede haber un cristiano que crea que hay diezmos, que hay que tenemos que judaizar, entonces tiene una fe incorrecta. Es un incrédulo. ¿Por qué? Porque solamente la persona que tiene la fe correcta es de Dios. Lo vamos a ver a través de estas escrituras. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos explica, dice 1 Timoteo 1:13. 1 Timoteo 1:13, ¿verdad? Y dice, y habiendo yo sido antes que blasfemio. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo era blasfemio si él estudió con Gamaliel, él leía la Torá todos los días, él leía 150 salmos al día? ¿Por qué era blasfemio? Porque su fe era incorrecta. Dice, y habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia y con incredulidad. Entonces el apóstol Pablo era incrédulo, sí, porque tenía una fe incorrecta. No importa si Gamaliel fue su maestro, no importa si sus mejores profesores fueron los mejores rabinos, tenía una fe incorrecta y eso lo hace incrédulo. Él mismo se llama incrédulo, se llama él ignorante y se llama incrédulo. ¿Por qué? Porque no tiene la fe correcta. ¿Se fija que es tan importante tener la fe correcta? Porque hoy en día mucha gente dice, pues no, yo creo en Dios. ¿Pero a quién? ¿Al Dios del dinero? ¿Al Dios que te han presentado o al verdadero Dios? Es muy importante eso de tener la fe correcta, porque muchas personas no la tienen. Y eso es lo más preciado que podemos tener nosotros, la fe. Por eso el apóstol Pablo, ya en 2 Timoteo, ya cuando está envejeciendo, está a punto de morir, le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. No le dice, he peleado contra demonios y monos y trinchetes, no. He peleado la batalla de la fe, porque he permanecido en la fe. He permanecido en la fe. Acuérdense que un cristiano no es como él comienza, sino como termina. Es muy importante. Yo he visto muchas personas que dicen que eran cristianos y con el paso de los tiempos ya no lo son. Apostataron, se desviaron, se judaizaron, etcétera, 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 pero no están en el camino correcto. Se catolizaron o quién sabe qué, pero imagínense, es verdad. El cristiano no es como empieza, sino cómo lo sostiene Dios y cómo puede terminar su carrera. La batalla de la fe. ¿Por qué es una batalla la fe? Porque en tu vida va a llegar alguien y te va a decir: no, estás
Por eso es una batalla, porque te van a bombardear. Todo el mundo te va a decir, ¿tú qué me vas a decir? Yo soy doctor de doctores. Yo soy pastor de pastores. Cállate. Por eso tenemos nuestra guía para que no nos vayan a confundir y mentir. Esta es nuestra labor como hijos de Dios. No solamente lo que diga el dirigente espiritual, nosotros lo tenemos que comprobar con las Sagradas Escrituras y filtrarlo a través de los oídos de nuestro Señor Jesucristo, a ver si es cierto. Esa es nuestra responsabilidad de cada uno. Entonces el mismo Pablo dice que yo soy blasfemio si cantaba salmos, si cantaba proverbios, pero los tenía mal, no los tenía correctamente. ¿Se fijan? Si Pablo, siendo Pablo, dice que él era ignorante, incrédulo, imagínense todas esas personas que dicen, yo creo en esto y es mi fe. Cálmate, pues ¿cuánto te costó? Ni siquiera la fe nos pertenece. Dice Hebreos 1:1. Esa es la definición que las Sagradas Escrituras nos dan de la fe. En muchas versiones dice es la certeza, pero no está hablando de certeza. Está hablando de una sustancia. ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Qué nos sostiene usted? El aire, el agua, la atmósfera, la vida. El que nos sostiene es Dios. Esa definición está hablando de que Él es la fe. Dice después, la fe, la sustancia. De todo lo que podemos esperar, ¿de quién? De Dios. No de lo que nosotros queremos creer, lo que tú quieras creer, lo que fulano quiera creer, lo que Dios quiere que tú creas. Esa es la fe. Dice, después la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos pacientes. Dios, ya creí lo que hiciste tú en la cruz del Calvario, no estoy en el cielo, no estoy en el cielo. Dice, espérate, Juanito Pérez, espérate. Esa es la fe, esa es la fe, esa es la fe. Que vas a llegar ahí, pero te va a tomar el tiempo que yo quiera. Ya si le insistes mucho, te lleva al otro día. Dice, que esperen la evidencia de las cosas que no se ven. O sea, una evidencia es algo contundente. Una evidencia es algo que tú no puedes quitar en un juzgado, en un tribunal. Es algo real, algo verídico, algo 100% puro. Entonces, esa es la fe, la sustancia. ¿Quién es nuestra sustancia? Dios. Dios es el que nos sostiene, el aire que nos da, el aire que respiramos, la vida que nos da, la sangre que nosotros tenemos, todo le pertenece a Él. Ahora, tenemos que esperar. Esperar ¿por qué? Porque Él dice que cumple todas sus promesas. No es, dice en Números 23, no es hijo de hombre para que Él mienta, ni hijo de hombre para que Él sea arrepienta. Él cumple todas sus promesas. Hay más de 150 profecías acerca del Mesías, que el Mesías lo iban a escupir, le iban a vender a hacer suertes con sus ropas, que le iban a poner una corona de espinas, que unos clavos. Todas esas profecías se han cumplido al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar que hay más de 350 profecías de la tribulación que no se van a cumplir? Claro que se van a cumplir. Pero tenemos algo que Dios tiene en sus manos, se llama el tiempo. Pero se van a cumplir, porque se van a cumplir. Aquí no hay que, se me olvidó Dios. No, todas las profecías de Dios se han cumplido al pie de la letra. Y se van a cumplir todas las demás. Número 2, ¿verdad? Primero por nuestra incredulidad. Si tú te dices ser cristiano, si tú te dices ser de Dios, tienes que tener la fe correcta. Porque si no, eres un incrédulo más. No para mí, sino para Dios. Entonces,
Si tú tienes la fe incorrecta, yo te pregunto, ¿tú crees que tú puedas agradar a Dios? Claro que no. ¿Verdad? No, es que yo creo en Dios y yo lo creo a mi manera y yo lo creo de esta forma. Dice en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes la fe correcta es imposible. Aunque tú hagas circo, maroma y teatro y te pares de cabeza, no lo vas a agradar. No, que hice esto, esta buena obra, que hice un orfanatorio, que puse todo mi dinero, se lo di a los pobres. Y todos los ángeles dicen, ¿y? ¿No? Tienes que tener la fe correcta, creer lo que Dios quiere que tú creas. Fe como un grano de mostaza. Sabemos que el grano de mostaza es un grano muy pequeñito que puede ser una gran hortaliza, pero también un grano muy poderoso. ¿Sabía usted que dentro de ese grano se encierra un gran poder? Por ejemplo, hace muchos años, en los años 30, en los años 40, en 1930, 1940, los doctores te ponían un parche de mostaza para si tenías gripa o tos, para que te saliera toda esa enfermedad. Si necesitan porciones muy pequeñas, si usted es cocinera, si usted cocina, si usted sabe que si usted le echa 2, 3 granos de mostaza a algo, lo va a echar a perder, porque es un grano muy poderoso. Tiene que usarse en las cantidades adecuadas, ¿verdad? Y es un grano uno de los granos más pequeños en la región donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, dice, Jesús primero dice, por su incredulidad, y después dice, de cierto os digo. Entonces cuando Jesús dice, de cierto os digo, le está hablando a los que son de él, a sus ovejas. Dice la Biblia, Juan 1:1, en el principio era la palabra. Aquí les voy a enseñar algo muy importante en este versículo que muchos no saben y muchos desconocen. Y a mí hasta me pusieron tache en el seminario porque me decían, cada vez que tú escribas palabra tiene que ser con mayúscula. Cada vez que tú escribas Biblia con mayúscula. Cada vez que tú escribas Dios con mayúscula. Y no es cierto, porque cuando la Biblia tiene palabra con mayúscula, se está refiriendo al mismo Cristo, a una persona. Cuando tú tienes la palabra con P mayúsculas, se está refiriendo al mismo Dios. Cuando tú lees en tu Biblia palabra con P minúsculas, se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Entonces, en el principio era la palabra. No dice verbo, ¿va? Porque en la Reina Valera 60 dice, en el principio era el verbo, y ya te verbearon, porque no es cierto. Dice la palabra, porque ¿qué es lo más importante? La palabra. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era o es ¿quién? Dios. Entonces cada vez que usted vea con mayúscula la palabra, se refiere al Dios mismo cuando usted está estudiando las Sagradas Escrituras. Cuando vea la roca con R mayúscula, no está refiriéndose a Pedro tampoco, se está refiriéndose a Jesús. Cuando vea la rama, como dice en Jeremías, con R mayúscula se está refiriendo a Jesús. Al mismo Jesús está en el Antiguo Testamento. Pero todas estas palabras con mayúsculas se refieren al mismo Dios, a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, Él es la palabra. Y Él está diciendo, de cierto os digo. De cierto os digo. ¿Verdad? Porque dice Juan 10:27, que las ovejas de Jesús escuchan su voz. Por eso no todo el mundo puede escuchar la voz de Jesús. Por eso no todo el mundo puede escuchar qué Jesús tiene para su iglesia, porque no todo el mundo es oveja, ¿verdad? A lo mejor hay unas ovejitas y un cabrito, ¿verdad? Y el cabrito entiende lo que quiera entender, ¿verdad? Yo entiendo lo que quiero, ¿verdad? Entonces las ovejas escuchan mi voz, pero es algo muy importante que dice, yo las conozco. Porque está muy de moda eso de decir, yo acepto a Cristo. No es así, el que te va a aceptar es Él. Tú puedes creer, y si tú crees de todo corazón, Él te acepta. Tú no tienes el poder de aceptar a Dios o no aceptar a Dios. Es mentira que lo han hecho, que tú declaras a Cristo y vas a ser de Él, ¿no? Mentira.
La salvación viene por creer, por fe. Por eso es muy importante la fe, porque es la única manera de poder que Dios te pueda seleccionar, que Dios te pueda escoger. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, pero es algo muy importante que dice, ellas me siguen. Entonces por eso usted ve muchas personas que no siguen a Jesús, no siguen las enseñanzas para su iglesia. ¿Por qué no las siguen? Pues es obvio, ¿va? Son de otra manada, no son de la misma manada, porque la Biblia habla que es un pequeño rebaño, un pequeño remanente los hijos de Dios. No son muchos. Por eso cuando Jesús le dice como un grano de mostaza, no se refiere al tamaño de la fe, se está refiriendo al tamaño del reino de Dios, que es como un grano de mostaza, comparado con todos los granos que hay. 28 dice, es una joya de la escritura, ¿verdad? Como dice el hermano del cafetín, una perla, ¿verdad? Dice, yo les doy, ¿qué? No dice vida temporal, vida hasta que te portes bien. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán por siempre, ni nadie me las arrebatará en mi mano. Nadie puede quitarle las ovejas a Jesús. Nadie, absolutamente nadie. ¿Verdad? Eso de robo de ovejas es una ridiculez, eso no existe. Entonces, fe es caminar, haz de cuenta, ciegamente, pero depender directamente de Dios. ¿Por qué tenemos la fe incorrecta? Porque Dios nos dice, por ejemplo, Dios, Romanos 8:28 dice, todas las cosas pasan para bien. Pero esto que me pasó no fue para bien. Entonces ya soy incrédulo, porque no le creo lo que dice Dios. Si yo creyera lo que dijera Dios, pues todas las cosas pasan para bien. Si cae fuego, cae fuego. Si me enfermo, me enfermo. Si me va mal, me va mal. Si me orina un perro, pues me orina un perro. Todo pasa para bien. A lo mejor si el perro no me orinaba, el perro se iba a enfermar de la próstata. Entonces, vemos que no le creemos a Dios como le debemos de creer. Vamos y nos sentamos, ¿va? Oramos por nuestros alimentos. Padre, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. No, pero esto no me gusta. Quítalo. Esto tampoco. Esto me puede hacer mal. Entonces no estamos creyéndole. ¿Se fija? En esas pequeñas cosas Dios se da cuenta. O le creemos o no le creemos. Aquí no hay que tú le crees a Dios a medias. A Dios no le gustan las medias tintas. Eso yo te lo aseguro. Dios quiere que tú le creas completamente. Eso es caminar por fe. Que tú le creas completamente. Que Dios, tú tienes una mansión allá en los cielos. Te creo. Quién sabe, quizás me den un cuartucho. Quizás me manden hasta el 9º piso. ¿No? O sea, si le creo, le creo. No tengo por qué cuestionar a Dios. Eso es tener fe. Pero para esa fe se necesita que Él esté dentro de ti. Número 3, ¿verdad? Ya vimos que por incredulidad, después Jesús les habla de cierto os digo. Número 3 dice, si tuvieras fe. Si tuvieras fe. Entonces, la fe no es algo de nosotros. Dice Efesios 2:8-9 que somos salvos por gracia y fe, y esto no de nosotros, ni siquiera la fe es nuestra. La fe viene de aquí, de la palabra de Él, porque Él es la palabra. Entonces, dice, si tuvieres fe. Entonces, si alguien no tiene fe, ¿por qué no tiene qué? No tiene palabra. Pero no tiene palabra bien trazada y bien comprendida. Porque la persona puede leer mucho de la Biblia, ¿verdad? Quizá la persona diga, aquí en Jeremías 33 me dice, clama a mí y yo te responderé. Cálmate, Jeremías, si tú no eres Jeremías. Entonces es una fe incorrecta. No porque lo diga la Biblia te aplica a ti. Por eso tienes que tener el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te diga, hello. Tú no eres Jeremías, tú eres iglesia. Vete
te compraron. Tú no tienes que clamar. Dios te escucha a cualquier hora, siempre y cuando tú no confieses tus pecados. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces no lo estoy creyendo, ¿se fijan? No lo estoy creyendo, estoy creyendo que tengo que clamarle. Y no creo que el velo se rasgó, tengo comunión, y lo único que me puede impedir la comunión es si no confieso mis pecados. Pero dice primera de Juan 1:9, si confieso mis pecados, Él es fiel y bueno y me los perdona, me los borra. No por mi bonita cara, por el pacto que Él hizo en la cruz. Por el pacto que Él hizo en la cruz. Si tuvieres fe, ¿tenemos esa fe salvadora? Porque la Biblia solamente habla de una clase de fe, ¿verdad? Dice Hebreos 11:6, dice, empero sin fe, ¿es qué? Imposible agradar a Dios. Entonces, Dios, yo te creo a ti, pero también creo esto. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su fe. ¿Sabía eso? Tú no le puedes creer a medias tintas a Dios. Sí, Dios, yo creo que tú naciste de una virgen, pero también adoro a la virgen. Entonces, no tienes fe. No tienes fe porque tienes la fe revuelta, la fe hecha bolas. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que se allega a Dios, o sea, que Dios lo recibe, ¿verdad? Crea que le hay. ¿Y cuál es la forma que tú puedes creer que alguien existe o que alguien está ahí? Creyéndole. Tú ves la situación negra, ves la enfermedad, los problemas, la economía. ¿Dónde está Dios? Si la Biblia dice que está ya dentro de mí, entonces no lo estoy creyendo. Dice, no temas, yo no te voy a desamparar. Sí, Dios, pero los últimos 3 días he comido puros Doritos fritos. Entonces no le crees. Entonces dice, es menester que el que se leía que le hay. Pero ponga mucha atención, esto es lo más importante de este hermoso versículo de Hebreos 11:6. Que Él te premia, pero siempre y cuando tú lo busques como Él quiere. No como se te dé tu gana buscar a Dios, como Él quiere. Hasta para buscar a Dios, Dios tiene un orden. Diligentemente. Tú estudias las escrituras diligentemente. Tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios y lees las escrituras diligentemente, las trazas correctamente. Porque si lo haces, vas a ser premiado. Vas a ser premiado. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene únicamente la fe viene por el oír. Entonces, ¿pero el oír qué? Yo oí a mi comadre y me dijo que creyera en la Virgen del Recuerdo. No, dice que oír qué? La palabra de Dios. No cualquier cosa, oír la palabra de Dios, lo que es para mí como para la iglesia, que es para mí como gentil, como iglesia. Porque por eso Jesús murió por su preciosa iglesia. Entonces, si yo veo a alguien que se para de la silla de ruedas, ¿eso incrementa mi fe? No. Si yo veo que el mar rojo se abre, tampoco. Si yo veo que me cae una arepa del cielo y me pega en la cabeza, llueve pan del cielo, no me va a incrementar mi fe. Porque la fe únicamente viene por el oír la palabra de Él. Es que tú tienes tu fe a tu manera, más bien tú no sabes leer la Biblia.
El Espíritu Santo no te guía diligentemente a entender lo que dice Dios. Ese es el problema. Dice Juan 12:37, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:2, ¿verdad? Que nosotros caminamos por fe como iglesia y no por vista. Dice Juan 12:37, pero aunque había hecho delante de ellos tantos milagros, ¿verdad? Jesús vino, hizo su ministerio y vino los judíos, hizo tantos milagros, no le creían a él. Entonces los milagros incrementan la fe. No. Aunque los judíos pidan señales, los milagros no incrementan la fe. No le creían a él. Entonces Jesús les dijo, si vieres señales y maravillas, ¿qué? ¿Van a creer? No van a creer. Incluso Jesús dice, aunque viesen a alguien que resucitase de los muertos, no van a creer. No van a creer. No van a creer. Seguimos adelante, ¿va? Dice en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden ¿qué? Señales y los griegos buscan sabiduría. La iglesia camina por convicción. ¿Qué es convicción? Algo que Dios te convenció. ¿Verdad? Dios me dice, ya eres salvo. Ya me convenció. Dice Efesios 1:17, al momento de yo creer fui sellado con el Espíritu Santo. Entonces sellado ya es para siempre. Entonces yo no puedo creer otra cosa que se me va a salir el Espíritu. Tengo que creer lo que dice Dios. Seguimos adelante, ¿va? Entonces vamos a ver que esta palabras que nuestro Señor Jesucristo dice que si tuviera fe como un grano de mostaza. La fe es para que tú vivas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que eres una iglesia. Esa es la fe, para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas y que vivas conforme a la voluntad de Él, obedeciéndolo lo que Él dice. Bueno, dice, ¿tienes esa esperanza? Dice, y es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Tú tienes esa esperanza que Dios te habla todas sus promesas, que te dice que Dios es galardonador, que Dios te va a dar una mansión, que Dios te va a dar vida eterna, que Dios te va a dar vida en abundancia, que Dios te va a sostener con su diestra? ¿O no crees? O voy en la noche y digo, el salmo, hermoso salmo, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, en ti tengo confianza. Y estoy vuelta para aquí, vuelta para allá, voy al baño, regreso. Entonces, cuando tú obedeces lo que la fe dice, tú agradas a Dios y Dios hace el resto de las cosas. Entonces dice la Biblia, dice Hebreos 12:2, porque por la fe estos obtuvieron buen testimonio los antiguos. ¿Tú quieres tener un buen testimonio? En la fe correcta. Por ejemplo, yo no rompo ningún plato, yo no digo groserías, yo no me porto mal, yo no tomo bebidas alcohólicas, yo ni siquiera fumo. Eso no es un buen testimonio. Para Dios un buen testimonio es que tú creas lo correcto. Que tú creas lo correcto. Que tú estés lleno de la palabra de Él y tú creas lo correcto. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos que los mundos fueron ¿qué? Formados. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. Quizás la luz no se hizo al mismo segundo, pero se hizo la luz, ¿no? Por la palabra de Dios, de modo que las cosas que no se ven, no fueran hechas lo que aparecen, ¿verdad? Simplemente Dios tiene que decir una palabra para que se haga. Entonces aquí está lleno de palabras. Todas esas palabras, ¿usted cree que no se van a ejecutar o hacer? Claro que sí. Claro que sí. Y número 4 dices, si tuvieses fe, pero aquí pone Jesucristo una anotación, ¿cómo? No que tú seas un grano, dice, ¿cómo?
un grano de mostaza. Si tuvieses fe, como un grano de mostaza. Entonces yo me pregunto, ¿un grano de mostaza tiene fe? Vamos a ver lo que se refiere Jesús a esto. ¿Tú tienes esa fe como un grano de mostaza? La vamos a ver. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? Primeramente la fe tiene que venir por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique, verdad? ¿Y cómo les predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que predican el evangelio de las cosas buenas. Entonces nosotros tenemos que transmitir esa fe a otros predicando el evangelio. Eso es lo más importante, porque el evangelio es la única semilla que puede causar vida en otro. Dice el Salmo 78:22, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Entonces hay gente que cree en la salvación, sí, pero hay mucha gente que no confía. ¿Se fija? ¿Cómo la salvación es por fe si la gente no confía? Yo no me explico. O mucha gente que dice que la salvación se pierde, entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza que Dios dice? Por eso no todo el mundo tiene esa fe. Número 5, ¿ya? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete y ya está, se moverá. O sea, pasarán cosas sobrenaturales, cosas increíbles, cosas que tú nunca creíste que pudiesen pasar. ¿Va? Él está poniendo un ejemplo de esa montaña, porque la fe mueve montañas. No se refiere a que mueve tus problemas, no, sino mueve el propósito de Dios. Y si Dios necesita mover una montaña, la va a mover para hacer su propósito. Bueno, ya vamos en bajada, como dice el hermano A. La fe no es nuestra, número 1. O sea, si tuviera fe como un grano de mostaza, estamos hablando de algo que no es ni siquiera mío. ¿Verdad? Dice Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por gracia y fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es Jesús. Hebreos 12:2 dice que Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando tú hablas de fe, estás hablando de Dios. No estás hablando nada más que yo creo en esto, yo creo en el otro, yo creo en Jesús, yo creo en la Virgen, yo creo en el Santo Niño de Atocha. No. Estás hablando de Dios, del mismo Dios. Tener fe es tener a Jesús dentro del creyente. Efesios 1:13 dice, vamos a leerle Efesios 1:13, nos dice, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Nos dieron una garantía para creer en el Espíritu Santo. Cuando Jesús se refiere, si tuvieses fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza, para volver a nacer, tiene que morir. Un grano no puede tener sus mismas ideas. Un grano no puede decir, pues yo me acuerdo cuando era elote, cuando era yo maíz, cuando me plantaron y crecí. No, un grano muere, un grano se seca y muere. Un grano, para que vuelva a nacer, tiene que morir. Es uno de los misterios más grandes de la biología, si usted no sabe por qué una semilla muerta vuelve a nacer. Porque para Dios nada es imposible. Por eso Jesús dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, ya te secaste como pasita, ya te secaste como un grano, ya no tienes tus pensamientos que tenías, ya no, creo en Dios, pero ya no creo en el marxismo, en el comunismo, en Lenin, en la filosofía. La semilla se seca y muere para volver a nacer. Eso es lo más importante de esta anotación que dice Jesús, si tuvieses fe como un grano de mostaza. En otras palabras, le dijo a sus discípulos,
Ustedes no pudieron sacar al demonio porque todavía no se han muerto. Se van a morir cuando el Espíritu Santo entre en ustedes. Porque más tarde vemos en Juan 20 que Él les sopla el Espíritu antes de partir. De una u otra manera tienes que confiar realmente, rendir todo tu ser, toda tu mente, tus metas, tus propósitos, pensamientos, ideas. Eso es morir como una semilla. Cuando tú digas, yo me acuerdo que yo fui a la universidad, yo me acuerdo que yo estuve en el ejército, yo me acuerdo que yo fui banquero, político, yo me acuerdo que fui presidente, pero todo eso lo tengo por basura. Eso es morir. Dice el apóstol Pablo, dice, todos mis dieces, todas mis A con Gamael, las tengo por basura. ¿Tú tienes tus ideas por basura? Porque si no tienes tus ideas por basura, aún no eres una semilla. Y si no eres una semilla, aún estás verde, no puedes volver a nacer. Es uno de los misterios más grandes de la biología. Cuando yo estudiaba biología en la universidad, cómo algo muerto puede volver a vivir. Como una semilla muerta puede volver a dar vida y crecer. Porque vemos cómo Dios puede dar la vida de nuevo. La fe correcta es la fe que mueve montañas, porque la fe no te pertenece, es de Dios. No lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que tú tengas. La fe correcta son los pensamientos de Dios. En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos, si pensaran como yo, hubieran sacado el demonio, pero aún no han muerto a su yo. Número 6, y nada os será imposible. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo que ha de venir te podrá separar del amor de Dios. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que somos justos no por mis méritos, sino por los méritos de mi Señor. ¿Qué semilla tú tienes en tu interior? Dice Judas 3, dice, amados, yo les escribo por la común salvación. Que te tienes que hasta pelear jalando los cabellos a otro por tu fe. Tienes que contender eficazmente porque tu fe te ha sido dada una sola vez a los santos. ¿Qué quiere decir, Judas? Que la fe se te metió dentro de ti. Que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, fe. ¿Se fija? La fe se metió dentro de ti. Porque esa fe ni siquiera nos pertenecía. Tú lo buscas diligentemente. Porque esa es la única forma que Dios te va a sellar, te va a poner esa fe en ti. ¿Cómo tú buscas a Dios? ¿A tu manera? ¿O lo buscas como la Biblia indica, diligentemente? Dice según el Tesalonicenses 2:12, que anduvieses digno a Dios que nos llamó a su reino y su gloria. La fe es para que tú andes como Él te quiso llamar, digno. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. La Biblia habla muchas veces de esto, querido hermano. Muchas versiones modernas la han cambiado. Un día vamos a dar una prédica, un estudio de eso que dice fe de Cristo. Y muchas versiones nuevas le han puesto fe en Cristo. No, fe de Cristo, porque la fe le pertenece a Él. La Biblia nos habla de dos tipos de fe en Cristo y fe de Cristo. Pero las dos le pertenecen a Él.
Pero tenemos este tesoro, este vaso en la tierra, para que la excelencia del poder de Dios sea en cada uno de nosotros y no es de todos. ¿Sabía eso? ¿Cuál es ese poder? ¿Usted nunca se ha preguntado cuál es ese poder? La fe. Porque no todo el mundo tiene la fe correcta. Tener la fe correcta es tener la verdad divina de Dios. Tener al Espíritu Santo de Dios que te va a guiar a toda verdad. Pero hay una solución, ¿verdad? Para que tú puedas morir como esa semilla, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Para que ya no vivas tú y viva Cristo en ti y Él pueda tener esa fe dentro de ti y tú puedas hacer lo que Él dice. Hay una solución, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice el Evangelio de Gloria que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que tenemos que tener fe en su sangre. ¿Por qué? Porque la fe vino por el oír ese glorioso Evangelio. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú tienes fe como un grano de mostaza, no solo podrás mover montañas, sino tú vas a ser un instrumento de honra del Rey para servirlo por toda una eternidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Que Dios los bendiga.